Está listo, doctora. Bueno, Bueno, buenas noches buenas, a todos. Sí, ya, damos inicio a esta clase. Esta es la tercera clase de medicina interna de este curso del Colegio de Médicos y con una clase que es titulada Abdomen agudo clínico o no quirúrgico, mejor llamado no quirúrgico. La doctora Judith Roldán nos acompaña, que es médica especialista en medicina interna y que ha hecho su subespecialidad en gastroenterología. Excelente ella. Gracias, doctora, por acompañarnos. Bienvenida. bueno, buenas noches, gracias. Como dijo la doctora, soy médica clínica y gastroenteróloga, trabajo en el Hospital San Juan Bautista y el tema que me va a tocar dar es yo voy a hablar sobre el abordaje del abdomen agudo, que es un poco más amplio y ahí diferenciar lo que es quirúrgico de lo no quirúrgico. Bueno, este es, a ver, para que no estaría pasando. Creo que lo va a cambiar de modo de presentación para que pueda pasar. Como a usted le parezca, me parece que está como lerdo internet o algo en el sistema. Pues ahí está. No, no, Así no, no. no tengo menos dificultad, que ya me Sí, pasó antes. Yo las voy seleccionando y ahí de está. 10. Bueno, ¿Listo? el abdomen agudo dice que se presenta en un 8% en las salas de urgencia de adultos. Se define como abdomen agudo cuando tiene menos de una semana de evolución. Eso es importante, el tiempo para definir el abdomen agudo. La gran mayoría no requiere tratamiento quirúrgico y en un 25 al 50% no se encuentra la causa de la etiología de los síntomas del abdomen agudo. Hay una amplia gama de patologías, de condiciones graves que comprometen la vida hasta enfermedades triviales. Por eso que este es un abordaje, digamos, hay que ser muy dirigido porque las causas son muchas. A ver acá. ¿Qué es lo que inicialmente debemos hacer nosotros ante un paciente con abdomen agudo? Lo primero que nos tenemos que fijar es si el paciente está inestable o no, con la regla del ABC, que ya todos creo que conocemos, que hay que evaluar el estado de conciencia, si está con depresión del sensor, si hay riesgo de broncoaspiración, evaluar la mecánica respiratoria, si va a requerir o no de una intubación orotraqueal, y el estado hemodinámico, si hay signos de hipoperfusión, de shock, de hipotensión. Si hay alguno de esos tres signos, lo primero que hay que hacer es estabilizar al paciente antes de hacer cualquier otra maniobra. Si hay que hacer resucitación con fluidos, si hay que proteger la vía aérea, lo primero es estabilizar al paciente. Luego, iniciar con prontitud los estudios diagnósticos de investigación para llegar a un diagnóstico rápido y un tratamiento oportuno. Eso es lo primero lo que tenemos que evaluar. De este enfoque inicial, se van a generar cuatro grupos de pacientes. El que mencioné recientemente, que son los pacientes gravemente enfermos, que generalmente son etiologías subyacentes graves, como por ejemplo una disección de aneurisma de aorta, por ejemplo un infarto de miocardio, que sería no quirúrgico, que también se presenta de una forma aguda y grave. Después tenemos otro grupo de pacientes que están enfermos, que es una patología grave, pero que podemos evitar la progresión de esa enfermedad, como por ejemplo una apendicitis aguda, una diverticulitis, que si uno lo deja progresar se puede transformar en una peritonitis, pero tenemos tiempo de con el tratamiento y evitar esa progresión. Y después tenemos otros tipos de patologías que son abdómenes agudos, pero es una enfermedad más tranquilizadora, que capaz le damos un tratamiento sintomático o se autolimitan. Por ejemplo, el cólico renal no es visto una enfermedad, digamos, grave que pueda progresar y comprometer la vida. Sí se manifiesta con mucho dolor, pero podemos tranquilizar al paciente y darle un tratamiento médico y con eso resolver el cuadro. O una gastroenteritis, por ejemplo. La gastroenteritis también es muy raro que se presente como shock séptico, generalmente se autolimitan, la gran mayoría. Y después tenemos otro grupo, el cuarto grupo de enfermedades, que si bien se presentan con dolor abdominal,
Los orígenes son extraabdominales, como por ejemplo una neumonía, un infarto, una osteocondritis, un dolor lumbar, el herpes zóster. El herpes zóster no necesariamente tiene que tener las lesiones en la piel. Hay mucha gente que tiene un dolor neuropático posterior al herpes. He visto varios pacientes que vienen con un dolor típico neuropático en la región donde estuvo alguna vez el herpes y bueno, todas esas, uno lo saca, digamos, la información de la anamnesia, de la historia clínica, vamos más o menos dirigiendo el diagnóstico. Tenemos otras causas de enfermedad sistémica como lupus, porfiria, esclerodermia, o bien, por ejemplo, también en la picadura de insectos, como la conocida la araña, la viuda negra, que también simula un abdomen agudo en tabla. Son muchas las causas, por eso creo que lo que nos va a ayudar es la historia clínica. Bueno, el patrón de oro para dirigirnos a qué enfermedad puede tener el paciente que viene con un dolor abdominal agudo sigue siendo la semiología. Hay que preguntar bien sobre la cronología del dolor, sobre el tipo de dolor. Por ejemplo, si tenemos un dolor creciente y decreciente, que es el tipo cólico, como la ubicación, uno puede decir, bueno, por ejemplo, un cólico biliar, un cólico renal. Si es de inicio catastrófico, súbito, agonizante, y a nivel dorsal podemos pensar, por ejemplo, en la disección de aorta, bueno, o un dolor progresivo, como por ejemplo la cronología de Murphy, que ocurre en la apendicitis, que se inicia en epigastrio o región umbilical, como un dolor visceral, y luego en 12 horas más o menos progresa, se localiza ya en fosa ilíaca derecha, con reacción peritoneal, bueno, todos los síntomas que ya conocemos, y ahí podemos sospechar una apendicitis. La diverticulitis es similar a esa cronología, pero se ubica por lo general en fosa ilíaca izquierda. Y así uno va indagando y más o menos nos vamos orientando a qué etiología puede ser la causa del abdomen agudo. Otro es lo que nos ayuda, aparte del dolor, son los síntomas acompañantes. Nosotros vamos como armando el rompecabezas. Por ejemplo, si el paciente tiene fiebre, pérdida de peso, vómitos, si se presentó con diarrea o catarsis negativa, por ejemplo, los cuadros de suboclusión intestinal o oclusión intestinal, tiene un dolor tipo cólico, catarsis negativa, vómitos tipo fecaloideo, y bueno, uno más o menos se va orientando. O signos al examen físico, por ejemplo, de ictericia, que ahí podemos sospechar si viene con cólico biliar, está amarillo, tiene coluria, acolia, todo eso podemos sospechar que es un cuadro de origen biliar. En las mujeres hay que tener en cuenta la regularidad de la menstruación. Ahí tenemos que acordar todas las enfermedades de origen pélvico, por ejemplo, un embarazo ectópico, torsión de tubo ovárico, la EPI. En las mujeres hay que ampliar un poco el diagnóstico, pensar también en de origen ginecológico. Preguntar si ya tuvo antecedentes, si ya tuvo previamente estos tipos de dolores. Generalmente el cólico renal, el cólico biliar y la EPI son enfermedades recurrentes. Eso también nos pueden orientar al diagnóstico. Si tiene antecedentes de cirugías abdominales, podemos sospechar que si se presenta un cuadro de oclusión, que pueden ser por bridas también. O el consumo de medicamentos también nos ayuda, por ejemplo, en el caso de los AINE, que pueden producir un dolor tipo urente en epigastrio, pueden ser una gastritis, una úlcera gástrica. Y ya, por último, si ya sabemos que tiene una enfermedad sistémica como esclerodermia, lupus, saber que esas enfermedades también se presentan, pueden tener cuadros de abdominal. Por ejemplo, la esclerodermia avanzada produce lo que se llama pseudooclusión intestinal crónica. Si bien es crónica, cuando aparecen las crisis, es un dolor como si fuera una oclusión intestinal, un cuadro agudo, que incluso requieren internación, pero ya tienen antecedentes de esta enfermedad y que hacen cuadros a repetición. Entonces, todos esos datos nosotros los sacamos de la anamnesia. Es importantísimo recabar datos. Después de toda la parte de la historia clínica de las preguntas, uno va al examen físico. Bueno, en este caso, centrado un poco más al examen abdominal, por supuesto que lo primero que hicimos fue saber si el paciente está estable o no, y luego nos dirigimos a la región abdominal.
Lo primero que se hace es ocultar si están presentes o no los ruidos hidroaéreos. Se debe ocultar mínimamente 2 minutos. Sabemos que la ausencia de los ruidos nos puede indicar que está en un hilio o si tiene un megacolon, por ejemplo, también hay ausencia de los ruidos. Y recién iniciar con el segundo paso, que es la palpación. Cuando nosotros hacemos el examen de la palpación abdominal, siempre iniciamos, se hace un barrido y se inicia del lugar donde menos probablemente le duela al paciente para evitar que el paciente defienda, digamos, de forma consciente. Entonces uno, cuando ya sospecha dónde está el dolor, es la última parte que se evalúa, es donde tiene más dolor el paciente. De acuerdo a todo esto de la recabación del dato de la anamnesis y del examen físico, bueno, yo acá le hice un cuadro de las patologías más frecuentes, tanto quirúrgica como no quirúrgica, cómo se presenta el cuadro clínico, la semiología, digamos. Por ejemplo, lo que es una pancreatitis, que la pancreatitis es de tratamiento médico. El dolor sabemos que es en epigastrio, que se irradia dorso, en el cinturón, que se asocia a vómitos. Y, por ejemplo, la diverticulitis es similar a la apendicitis, pero una cronología que va hacia fósil aquí izquierda. Y así cada enfermedad tiene su forma de presentación. Después, si lo quiero leer uno por uno, ahí más o menos dice la característica del dolor de acuerdo a la patología. Los estudios complementarios, como la palabra nos dice, nos ayudan a certificar el diagnóstico, la sospecha diagnóstica inicial y también nos ayuda para ver la gravedad del paciente, también ciertos laboratorios. Uno suele pedir un laboratorio de rutina y de ahí después dirigido de acuerdo a lo que uno sospecha, no nos largamos a pedir todo. Por ejemplo, si uno sospecha que está cursando una pancreatitis, va a pedir la amilasa y la lipasa. Y ahí termina de encuadrar el diagnóstico, digamos que son los 3 criterios, que es la clínica, el laboratorio y, bueno, y una ecografía abdominal y la imagen. Por ejemplo, el estado ácido-base nos sirve también para ver el estado de gravedad del paciente, si hay, por ejemplo, hipoxia o si el lactato está elevado, es un dato importante porque se indica hipoperfusión periférica. Y, por ejemplo, en caso de un abdomen agudo médico, como ocurre en acetoacidosis diabética, que también se presenta a veces con abdomen agudo, con epigastralgia, vómitos, el estado ácido de base nos ayuda para el diagnóstico de cetoacidosis. Por ejemplo, es como que el laboratorio que uno va a pedir va a ir dirigido de acuerdo a la sospecha que uno tiene. La ecografía es un método fundamental, tiene alta sensibilidad y es de fácil acceso y nos sirve, por ejemplo, mucho también para ver si va a ser quirúrgico o no, porque si nos dan, por ejemplo, que tiene líquido libre en el abdomen, podemos sospechar que la patología intraabdominal es quirúrgica. Es muy importante la ecografía abdominal. Y otro método ya más sofisticado es la tomografía, que no todos tenemos acceso a la tomografía, pero bueno, si tenemos la posibilidad de hacerla, tiene una sensibilidad y especificidad alta del 94 al 95% respectivamente. Y si nos da negativa, o sea, como que si no hay ninguna causa abdominal, lo más probable es que excluyamos toda patología quirúrgica si la tomografía es de resultado negativo. La desventaja sigue siendo que ya conocemos la exposición a los rayos y sí es importante esto detallar que de acuerdo a la sospecha del diagnóstico va a ser el protocolo de tomografía, no es un TAC de abdomen para todos, así un TAC simple. Por ejemplo, si uno sospecha que tiene un infarto mesentérico, si tiene una disección de aorta, se pide un angio-TAC, no es una TAC con contraste normal, es una angio-TAC. Si, por ejemplo, sospechamos que es una litiasis renal que por ecografía no se pudo ver, se pide una uroTAC que es sin contraste. Si sospechamos una apendicitis, es una tomografía con contraste bioral y contraste endovenoso. Entonces, de acuerdo a lo que uno sospecha, va a ser el pedido de la tomografía, cómo pedir la tomografía, digamos. Después, bueno, más o menos acá resumiendo cómo uno debe abordar cuando se presenta el paciente con dolor abdominal.
Como dijimos, inicialmente lo que hay que hacer es ver que el paciente está estable. Si no, si el paciente se presenta inestable, hay que reanimarlo, hay que hacer, en este caso, hay que sí hacer una consulta urgente con el especialista, con el cirujano, si es posible la ecofaz, que es para ver si hay o no líquido libre y definir en estos casos que son pacientes graves, si va a merecer de una laparotomía exploradora o no. Por ejemplo, ¿qué patologías graves podemos encontrar? Una perforación de una víscera, una pancreatitis aguda grave, un hemoperitoneo, por ejemplo, si el paciente tuvo un antecedente de un traumatismo, sospechar que puede haber ruptura de vaso, de hígado. Este, en este caso sí, creo que son los pacientes que hay que derivar, primero estabilizar y derivarlo urgente, digamos, un centro de mayor complejidad. Ahora, si el paciente se presenta con una sospecha de este grupo de pacientes que decimos que tiene una enfermedad grave, pero podemos estudiarlo y tal vez resolverlo, no, no sé, hay que ver en cada lugar los medios que uno tiene. Pero si sospechamos que es una apendicitis, nosotros ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con el examen físico y con una ecografía, es probable llegar al diagnóstico. Son pocos los pacientes que requieren de una tomografía. En el caso de las mujeres, por ahí la ecografía tiene que ser más dirigida, una ecografía ginecológica, solicitar un test de embarazo si uno sospecha un embarazo ectópico. Y así, de acuerdo a cada patología, uno va solicitando los métodos. La ecografía abdominal tiene mayor sensibilidad que la tomografía para detectar coledocolitiasis o una colicistitis, por ejemplo. Y si uno sospecha una obstrucción intestinal, en la radiografía de abdomen, la clínica, la radiografía de abdomen nos ayuda mucho a llegar al diagnóstico. Y bueno, por ejemplo, acá hay muchas también causas, por ejemplo, si uno cree que es un infarto de cara inferior, con el electrocardiograma, la clínica, los antecedentes del paciente y solicitando una troponina, uno puede llegar al diagnóstico. Y así todas las enfermedades tienen un método diagnóstico como específico para llegar con certeza. Bueno, yo quería sí aclarar cuáles serían los pacientes que tal vez merecen una derivación a un centro de mayor complejidad o una consulta ya más dirigida con el especialista, en este caso de gastroenterología. Creo que los pacientes que requieren de una intervención quirúrgica urgente y si están en un lugar donde no tienen acceso a un quirófano o cirujano o anestesista, claramente eso hay que derivarlo, en este caso acá al hospital o acá a la ciudad. Y después hay otro tipo de pacientes que nos llegan a nosotros que son los menos, porque el abdomen agudo en sí la gran mayoría lo tratan en la sala de urgencia, ya sea el médico clínico o el cirujano. Son como patologías que la mayoría maneja y son muy pocos los que llegan a nosotros. Nosotros generalmente vemos pacientes con dolor abdominal crónico de otras etiologías. Y dentro de los abdomen agudos, así que nos llegan a nosotros, una es la pancreatitis crónica, que a veces se presentan como cuadro, como crisis de pancreatitis aguda. Clínicamente son pancreatitis agudas, pero son recurrentes. Entonces uno ahí ya presta atención porque primero que no tienen litiasis o ya se resolvió el cuadro de litiasis vesicular y siguen haciendo pancreatitis clínicamente y por laboratorio. Entonces ahí uno comienza a sospechar que tal vez haya una enfermedad pancreática distinta y ahí nos llega ese tipo de paciente. Después, por ejemplo, que acá hay muy pocos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Ellos por lo general tienen un dolor abdominal y una diarrea crónica, pero ciertas complicaciones como el megacolon tóxico se puede presentar en estos pacientes. Y esos son los pacientes que por ahí sí nos consultan y a veces, muchas veces nos llegan ya postquirúrgicos después de resolver el cuadro del abdomen agudo. O el que había mencionado anteriormente, en el caso de la esclerodermia, que hace una pseudooclusión intestinal crónica, en realidad cada crisis se presenta como un abdomen agudo. Y esos pacientes son los que nos suelen llegar, pero son los menos. Bueno, yo acá sí quería si hay algún cirujano para compartir la opinión, pero esto sería acá terminaría la presentación. Y la idea es charlar sobre las patologías, cómo dirigir
porque es como cada enfermedad tiene un estudio complementario para llegar al diagnóstico. Pero quiero dejar claro el tema de cuándo derivar, que son los pacientes que requieren una intervención quirúrgica urgente, o ya, por ejemplo, no, como estos pacientes que ya son los menos, que son enfermedades raras, la pancreatitis crónica, la enfermedad inflamatoria intestinal, son los menos, o sea, no hay muchos pacientes, por lo menos en esta zona. Bien, No sé si quedó excelente. alguna duda, si hay pregunta. Doctora, hay, hay mucha consulta por cólico abdominal, por el abdomen, el colon irritable. Sabemos que mucha patología de estrés y de situaciones emocionales y estamos ahora muy abocados a eso, o es la consulta más frecuente. Sí, Tiene la muchas consulta más frecuente. presentaciones. Creo que tiene muchas Sí. presentaciones. Para mí, lo más frecuente es la hipertensión y las palpitaciones. Para ustedes que ven Claro. abdomen, Si es yo el no sé dolor. por qué no la puse, yo de 10 pacientes, 8 capaz que veo de eso. ¿Pero por Ah, qué? Porque según la Shoma 4 la definición no es un abdomen agudo. mm, Por eso yo te decía, abdomen agudo como abdomen agudo, la definición, que un dolor súbito de menos claro. de una semana de evolución, nosotros casi no vemos. El Ajá, síndrome de intestino irritable, que es la consulta que más vemos nosotros, que imagino ven los clínicos, no está dentro de la definición de abdomen agudo, ajá, porque las definiciones son, es el dolor abdominal, que por lo menos de 3 veces a la semana, de 3 meses de evolución y que haya tenido episodios de más de 6. Ya con eso, de esa definición, ya te está diciendo que es un dolor abdominal crónico. Nosotros lo que más vemos es el abdomen abdominal crónico, el dolor abdominal crónico, que es el síndrome de intestino irritable, o la dispepsia, por ejemplo, o la esofagitis, pero todas esas no son abdomen agudo agudos, porque no son tiene una agudos. historia, claro, no son abdomen agudo. Bien. Que sí, lo que sí veo yo, por ejemplo, que a mí me ha pasado, que yo ya sé que son pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, que ante una situación de estrés, digamos extra, una crisis, una angustia, sí es como que hacen como que aumentan su dolor del dolor habitual que tienen. Incluso he tenido pacientes que se han internado y que le hacen ecografía y todo y no tiene nada. Es como que se intensifica el dolor por esa situación, digamos. Pero no entra dentro del abdomen agudo porque ya por Shoma 4 está definido que están dentro de todos los dolores abdominales crónicos. Ujú. De Claro, por todos eso modos, yo sí, 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 cuando dijo yo abdomen entendí. agudo. Yo entendí lo que me decías. De todos Ujú. modos, es como que el dolor que lo toleran, que lo aguantan, viene hace un tiempo, y cuando hay un momento que los lleva a la consulta, y es cuando dijeron, ay, no, no aguanté más, estuve esta Claro. semana, no aguanté más, y los lleva a la consulta, y quizás uno lo toma como un abdomen agudo, pero porque consulta, porque fue más importante que otras veces. Pero sí, Sí, que el es otro importante que, esto, es el interrogatorio. El sí, el otro interrogatorio. que se presenta así, pero sigue siendo crónico dentro de las definiciones, es el paciente constipado, que también consulta tarde, a veces, no sé, dan 2 semanas, 3 semanas con catarsis negativa. No llega a ser una oclusión intestinal porque no tienen vómito ni niveles en la placa, Tonalidad. pero producen tanta distensión, el solo hecho de no constiparse, que se presentan como un dolor, prácticamente como un abdomen agudo. Ujú. Que yo lo clasifico como su oclusión, pero en realidad no está esa clasificación si uno lo busca en los libros, sino está como constipación. Pero como consultan, como decís vos, consultan cuando ya no dan más, se presentan como si fuera un abdomen agudo, pero ya tiene un historial ya de más de 3 semanas. No sé si me entiende, en la definición hablo yo. Ahora, cuando llega el paciente, sí parece un abdomen agudo por el tipo de dolor, pero por el tiempo ya no, porque ya pasó la semana. Ujú. Bien. No sé si hay preguntas. Me gustaría saber si, Doc, hola, si tienes, Está el doctor Reales entre nosotros. A mí me encantaría que él participe con nosotros.
Hola Oscar, ¿cómo estás? No sé si querés hacerte ver, pero por lo menos habla. ¿Inhabilitado el doc? No, te ha Hola, ¿cómo habilitado. le va? Ay, ¿qué Ah, haces? ¿Cómo andás, mira. Oscar? Hola, Hola. buenas tardes. Oscar es un cirujano de muchísima experiencia Sí. y del interior, o sea que Bueno, puede hablarnos un mucha rato largo de información. esto. Hola, Bueno, hola doc. a todos. Yo casualmente vengo de una cirugía y bueno, entré tarde recién a la charla, vi el final, la verdad me gustó los comentarios, estoy de acuerdo con los comentarios que hace la doctora con respecto al abdomen agudo médico. Si bien es cierto, hay una confusión y una superposición a veces, de acuerdo a la cronología del dolor, si los procesos son agudos o crónicos. Pero bueno, siempre ocurre que a veces nos ha pasado más que todo en el interior, en pacientes que a veces, pues, bueno, yo me desempeño acá en Belén, que es y en el área programática 11, que es una de las áreas más extensas del interior, y bueno, hay pacientes que llegan tardísimo a la consulta y a veces con un abdomen agudo provocado por una apendicitis, por ejemplo, con muchas horas de evolución y días de evolución, pacientes que vienen ya automedicados eh, no solamente medicados por ellos, sino también por el principal agente que tenemos o que ven ellos en el interior del interior, que son los agentes sanitarios, quienes lamentablemente, bueno, es su función, pero hasta medican, ellos ponen inyecciones y demás, como hacen los enfermeros. Y a veces llegan con cuadros, pero demasiado solapados, que nos Mm, hace muy, pero muy difícil eh, a veces tener en cuenta si es un apendicitis evolucionado, un abdomen vencido por una peritonitis, o a veces un abdomen clínico como son las enfermedades intestinales crónicas. La verdad es que se hace muy difícil porque nosotros en nuestro medio tampoco tenemos muchos medios de diagnóstico por imágenes que nos puedan acercar o llevar en forma más rápida y concreta a un diagnóstico. Esos son los pacientes complicados que por ahí nos tocan manejar a nosotros y que a veces terminamos derivando. Pero mm, en realidad acá en el interior, este, a veces es difícil el manejo clínico de los abdómenes agudos cuando se nos hace falta métodos de diagnósticos por imágenes en que uno pueda apoyarse, ¿no? sí, Para hacer un diagnóstico diferencial, porque sí, inclusive la verdad es que la posibilidad de la ecografía abdominal es una posibilidad que no está al alcance en todos lados y que es muy importante. Si bien una plaquita de abdomen nos puede decir si tiene niveles o no, pero creo que la ayuda más importante o el soporte más importante es la ecografía, la ecoabdominal. ¿Por qué yo Bueno, quise que participara el doctor Reales? Porque es como su apellido, es la realidad de lo que está pasando también. Porque a veces la realidad no solamente es lo que uno vive todos los días, en una ciudad donde cada centro de salud tiene 5 tipos diferentes de formas de diagnosticar cosas, desde las más simples hasta las más complejas, donde al frente tenés un cirujano, come con vos otro cirujano, un gastroenterólogo al lado y el mejor clínico del mundo a un costado. A veces la realidad es que no hay nadie. Y a veces la mm, realidad es lo que acaba de decir el doctor Reales, que los pacientes vienen además tardes e enmascarados. Entonces, ¿cómo hacer en esas circunstancias para llegar a un diagnóstico, para saber cuándo derivar, para no derivar todo, porque si no es la otro lado? Es muy complicado. Y esta sí, clase tiene que ayudar a responder esa pregunta. Con los medios que Este, yo tengo a mi alcance, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué no debo hacer? Y a veces es muy difícil. Porque es difícil para nosotros teniendo todo. Imagínense para el doctor Reales en Belén, el doctor Scaltriti en Andalgalá. Es muy complicado, es muy complicado. Entonces, vuelvo a decir,
El abdomen agudo es una caja de Pandora y está lleno de sorpresas y es un desafío cada vez que uno se enfrenta a uno. Está en nosotros intentar ver qué camino nos lleva a que podamos hacer un diagnóstico lo más certero posible de acuerdo a las cosas que tenemos a mano. Sí, yo creo que, por ejemplo, bueno, bueno, yo estoy muy acostumbrada acá a la ciudad donde tenemos todo, por ahí uno, realmente la gran mayoría de las veces llegamos con certeza al diagnóstico, eh, o sea, no me imagino en el interior todavía. Mínimamente, como dijo la doctora, tener una ecografía, como para sentirse uno apoyado en eso, y si no, si esa ecografía no nos da un apoyo con certeza de que estamos haciendo el diagnóstico, yo lo derivaría si estoy en el interior. Y si estoy sola y no tengo un cirujano, también. Salvo que esté muy seguro que sea una gastroenteritis, que sea un cólico renal, que sea un dolor lumbar, por ejemplo, que sea ya de abdomen, que creo que la anamnesis de todo el historial del paciente, si tuvo anteriormente un herpes zóster y es una neuropatía diabética, creo que el examen físico ahí da muchos datos. Ahora, si tiene una ictericia, por ejemplo, pero no tengo la ecografía, pero el señor tiene todo, digamos, aunque no tenga laboratorio, pero el señor está ictérico, tiene coluria y algo tiene, una colestasis por lo menos tiene. Yo a ese lo derivo, digamos, si no tengo métodos, si no tengo ecografía, si no tengo laboratorio. Y la historia esta de el tiempo de evolución creo que es importante, porque como decía lo recién de la constipación, del síndrome intestino irritable, el cólico renal, el cólico biliar, son enfermedades recurrentes. Ahora, si esto es brusco, nuevo y prácticamente desconocido, porque para el paciente mismo, o si tiene síndromes constitucionales, pérdida de peso, vómito, fiebre, yo creo que es un dato más para decir, bueno, este paciente hay que derivarlo. Y más si tiene ya signos de inestabilidad, claramente es una enfermedad grave. Creo que el examen físico es el que define. La historia clínica y el examen físico es el que define. Y si uno no tiene los medios para decir, no, usted no tiene una patología de gravedad, bueno, entonces ese es otro que hay que discutir, ver si es que realmente se derivan o no todos esos pacientes. Como digo, el cólico renal ya tienen antecedentes de haber tenido previamente, por ejemplo, el cólico biliar, la gastroenteritis bastante, creo que todos sabemos más un diagnóstico de una gastroenteritis, o sea, hay enfermedades que uno puede decir, bueno, o una pielonefritis, que tienen disuria, polaquiuria, puño percusión, o sea, hay ciertas enfermedades que sí son bastante claras con el examen físico y decir, bueno, esto no derivo. Y hay otras que están en el gris, que eso ya hay creo que los que están en el interior, ellos viven y saben a quién pueden, a quién derivan y a quién no. Oscar, Sí, Perdón. Hay una cosa que quería expresarles. Nosotros estamos en esta era de los diagnósticos a través de los elementos, de los métodos complementarios, y quizás tenemos que acordarnos que antes no había tantos métodos complementarios como tenemos ahora la realidad quizás del interior. Entonces nos debíamos poner un poquito más exquisitos en el examen físico. Esto que dices vos, Doc, de la historia clínica es indagar desde cuándo, cómo, antecedentes familiares, qué cosas que a veces el paciente subestima y que nosotros debemos orientar ese interrogatorio, ¿sí? Y por allí estamos medios mezquinos en esa parte. Examinarlo bien al paciente, desde pies a cabeza, y preguntar todo esto. Te digo porque muchas veces han llegado, inclusive al Hospital San Juan, pacientes medicados por una epigastralgia con ranitidina que han pasado por una guardia y vuelven a la guardia central con un infarto inferior y medicados con cargas de ranitidina y ya un infarto inferior evolucionado. Es una presentación muy típica, por ejemplo,
ese dolor intenso localizado en abdomen, con vómitos, con náusea, y el paciente no se imagina que se está infartando, porque lo que tiene son náuseas y vómitos. Entonces, y el médico, y el paciente te lo refiere y te lo relata para ese lado, para este lado abdominal, y el médico que lo está viendo lo toma tal cual. Entonces, uno tiene que tener amplitud en la capacidad de pensar en diagnósticos diferentes para tener opciones, indagar, indagar. Y de acuerdo a cómo son los síntomas, cómo se han presentado, y sí, el paciente fuma, el paciente no camina, está con sobrepeso, sí, mi mamá se murió de infarto, pero yo tengo una gastritis. Entonces, ¿ves? Hay un antecedente, ya hay factores de riesgo, bueno, por lo menos lo pensemos, lo pensemos. A lo mejor sí, es otra cosa, es una colecistitis, no hay problema, pero lo pensemos. Y si tenemos la chance de hacer un electrocardiograma, cuanto mejor. Esa es la mirada cardiológica. Está bien, sí. Una Este, cosita. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero acá en el interior, la realidad, como decía Pablito recién, es muy, pero muy distinta. Nosotros, sin ir más lejos, ahora, gracias a Dios, el Hospital de Belén cuenta con un tomógrafo que fue inaugurado, se rompió a la semana y está funcionando hace 2 meses más o menos. Pero el hospital no tiene ecografistas, de hace más o menos 10 años. El Hospital de Belén pasó gran parte de la pandemia sin radiografías. Hoy no se hacen glucemia en el Hospital de Belén. Entonces esa es la realidad. O sea, acá en el interior es pura clínica. Claro. Y a veces dependemos que para hacer un abdomen agudo, una ecografía, el paciente tiene que ir a una parte privada, trasladar nada más que para la ecografía. Y la verdad que se complica todo porque encima los pacientes son diferentes a los que uno suele ver, por ejemplo, cuando uno estaba en Catamarca. Acá a veces bajan pacientes que son muy del cerro, y bajan por primera vez a Belén y tienen muy poco estímulo social, que no los hace saber comunicar bien qué es lo que tienen. La verdad que se torna muy difícil todo, pero acá en el interior el 90% es clínica y uno se apoya a veces en laboratorios, radiografía, cuando tenemos la suerte de una ecografía o por ejemplo de un tomógrafo. En nuestro caso, que es bueno, todo un avance, pero hay en la secuencia, en la cadena, los eslabones de estudios están todo alterado. La verdad que se hace difícil hacer medicina acá en el interior. Eso se los comento a modo de comentario para que sepan nada más. Dentro de nuestra audiencia hay muchos clínicos y clínicas que están en el interior y pueden contar la historia que cuenta el doctor Real, es exactamente igual, la misma historia. Así que Acá, esta clase, vuelvo a repetir lo que dije recién, es fundamental y hay que darla siempre, porque el abdomen agudo es una situación de desafío para el médico que la encuentra, cuando no tiene los medios suficientes para hacer diagnóstico. Y sobre todo cuando uno sospecha que el cuadro viene solapado por medicación o por sí, cronicidad o... el- A ver, encontrar un paciente que tiene dos antecedentes anteriores alcohólico renal y que se está tirando abajo de la camilla, es fácil hacer el diagnóstico, lo hace cualquiera. Pero a veces no es así, desgraciadamente. Entonces esta clase hay que verla hoy, hay que verla cada tanto y hay que volverla a dar todas las veces que sea necesario, pues yo creo que es fundamental, sobre todo para los médicos que tienen que la clínica y su ojo clínico y sus manos y su estetoscopio es su única arma. sí. así es. Aquí hay una pregunta, la doctora Susana Bustos dice, ¿es común que se opere o se haga una laparoscopia exploradora por no llegar a un diagnóstico con los exámenes complementarios?
Oscar debería responder eso, Sí. que es el cirujano. Bueno, sí, nos ha tocado a veces, eh, muchas veces nos ha pasado tener que abrir un abdomen y encontrar un embarazo ectópico por falta de ecografía. Esto estoy comentando ya cosas de hace varios años, no tanto de ahora. Ahora es como que sin una ecografía no abrimos un abdomen, sin estudios complementarios no abrimos un abdomen. Pero en una época sí hacíamos laparotomías exploradoras, ahora nosotros manejamos videolaparoscopía en la parte privada, no en el hospital, y podemos poner la cámara y ver un poco también, pero, pero habitualmente es algo como que se ha dejado de hacer, teniendo ecografía y tomografía, es algo que ya no se hace, pero sí muchas veces se puede hacer. Les voy a comentar lo que me pasó hace como 3 días. Me llama la médica de guardia del hospital si podíamos recibir un paciente con un abdomen agudo de otra área programática, de un departamento vecino, porque no tenían cirujano, no estaba el anestesiólogo y el cirujano pensaba que lo podía derivar a Belén. Y yo tuve que rechazar el pedido porque soy el único cirujano acá en Belén. Si bien el Belén tiene una complejidad mayor, pero no está el servicio nuestro preparado, porque eso significa que yo tengo que recibir el paciente, ir a operar, un abdomen agudo, aparentemente era una peritonitis localizada, pero si no lo era, a mí me ayuda el instrumentador. No tengo otro cirujano de ayudante. El instrumentador el que hace de ayudante, de primer ayudante, y tengo una enfermera no formada rotando en el quirófano, o sea, no es un lugar preparado. Esas son cosas que a veces les comento que pasan y uno tiene que decidir qué hacer. Si es a la mañana, sí se puede porque hay otro cirujano más, hay otros instrumentadores más y uno, bueno, ya tiene un equipo mejor o por lo menos más numeroso para poder hacer una cirugía de ese tipo. Y bueno, a veces en Catamarca se enoja cuando uno deriva un paciente así, porque bueno, por ahí abre y no era un apéndice tan complicado, pero lamentablemente uno a veces toma esas Tiene, decisiones en bien del Claro, no tiene paciente. recursos. Bueno, sí, esto que acaba de decir Oscar lleva a dos conclusiones. La primera y más importante entre nosotros es que no hay que criticar tanto a nuestros colegas y hay que entender en los zapatos que cada uno está. Y la segunda conclusión es lo que, y ahí ya me pongo el traje de Colegio Médico de Catamarca, lo que el Colegio Médico de Catamarca viene gritando desde la pandemia. La falta desesperante de médicos que hay en nuestra provincia. De médicos, de especialistas bien formados, de especialistas en el interior. Es desesperante lo que está pasando. Y lo peor del caso, que para el futuro A ver, menos. va a haber menos. Exactamente. El Sí, sí, doctor sacó Real, un comunicado. el doctor Real es un cirujano maduro, ya. Es una persona Mm. con experiencia, con espalda, con cuero curtido, pero prontamente, en una decena de años, en 15 años, el doctor Real le va a querer retirarse porque le va a tocar. ¿Y quién está por abajo de él? Y hablo de reales, y hablo de los anestesiólogos que están en el interior, que son toda gente grande, y hablo de los especialistas, sobre todo en el interior, todos están arriba de los 50 años. Entonces, es desesperante lo que se viene. Entonces, estas son las dos cosas me llaman la atención de lo que dijo Oscar, que es tan realista. Seamos más empáticos con nuestros médicos. Seamos más empáticos con la persona que trabaja al lado nuestro que se puede equivocar. Y sobre todo, hay que ponerse en el cuero del que está en el interior, sin lugar a dudas. sí, creo que sin duda admiración por la gente que está allí Sí. en el interior, haciendo patria, decimos, todos los días, y tratando de resolver situaciones con lo que hay. La verdad es que es lo que vos decís, Pablo, con las únicas herramientas que tienen, que son las manos, el estetoscopio y quizás el libro bajo la mesa, porque hay muchas cosas que uno
no tiene en situaciones frecuentes y que tiene que pensar. Entonces, el recurso, y muchas veces el Hospital San Juan está con los teléfonos a la mano y con los teléfonos dispuestos a decir, bueno, a ver la guardia, tengo una duda, puedo consultar, o por lo menos esa es nuestra tarea en la parte de cardiología. Me imagino que en los otros servicios eso se debería implementar de la misma manera que nosotros decimos, bueno, a ver, Doc, tengo una duda y me dicen, sí, el paciente está así, lo medicamos con esto, y por allí decimos, bueno, a ver, ¿y probaste con esto? Hagamos esto, a ver si te resuelve el problema, y te dicen, sí, Doc, ya lo resolví, gracias, no te lo mando, o no, mira, no anduvo, eso que se nos ocurrió parece que sí es una situación compleja, tiene que ir a un centro de mayor complejidad. Bueno, es ese apoyo que nosotros podemos hacer desde acá para esta gente que tiene quizás todo su estudio, todos sus conocimientos, pero en el área que le ha tocado y le toca afrontar o enfrentar situaciones que son diferentes a lo que se formó. Bueno, creo que todos los que estamos aquí en la parte de más acompañamiento y de más no se crean tampoco que tenemos todo aquí en la ciudad, pero quizás tenemos algún recurso más o alguien a quien consultar. Tal Eso cual. es, Sí, No eso es. solamente es Eso el recurso de la tecnología, sino el recurso es humano, que la tampoco visión somos de muchos, otro. pero tenés alguien al lado que puede mirarlo diferentemente. Todas las preguntas que nos hacen no son preguntas, sino son reflexiones filosóficas de lo que estamos hablando. Y, y tienen razón, y tienen razón. Yo creo que hay que, además nosotros los médicos que tenemos algo de experiencia, educar a los médicos más jóvenes para ser más empáticos con los colegas y sí, explicarles a los que menos experiencia tienen médicamente y ergo se equivocaron menos. Nosotros los grandes nos equivocamos un montón. Hicimos muchas macanas médicas, entonces el copete se nos bajó hace rato. Los chicos más jóvenes es como que piensan que la medicina es Superman y la medicina no es Superman. A veces sos Superman, a veces sos un linchera, otro día te sentís que sos Iron Man, pero el otro día sos una mosquita. Uno tiene que entender de que cada día es un desafío de no mandarse una macana gorda. Esos chicos jóvenes, médicos jóvenes, tienen que entender lo que se vive en cada cuestión y no todas las realidades son iguales. Y eso está en nosotros los grandes enseñarle. Además de enseñarle a ocultar y medicar y operar, le tenemos que enseñar a cuál es la realidad de la medicina. Sí, 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 ahí estoy sí, viendo los comentarios sí, yo sobre también. gente que recibe que a veces no valora esta necesidad. Y es cierto que los médicos tenemos que ver, los que somos especialistas, los que ya tenemos un camino más largo, eh, que todos fuimos en algún momento, estuvimos aprendiendo, de que todos tuvimos poca experiencia y que todos necesitamos inclusive saber cuáles son nuestros límites y saber cuándo necesitamos pedir ayuda y poder Ujú. darla y saber pedirla. De los dos lados es la parte complicada, porque saber pedir ayuda es saber decir, hasta acá llego yo, no sé qué más hacer, no se me ocurre otra cosa o qué otra situación puedo investigar o puedo sospechar. Entonces decir, a ver, che, mira, tengo este paciente, dame una mano. Y del otro lado, si alguien me está pidiendo una opinión o me está diciendo, a ver, ¿qué se te ocurre a vos que a mí no, iluminame, digo yo. Entonces, me Sí, parece que de las dos, en las dos posturas tiene que haber para todos los médicos empatía. empatía y esa habilidad de bajarse un poquito de los títulos, que los títulos simplemente son para que estén colgados en la pared, y la humanidad y la empatía tiene que ser base de nuestra tarea. Allí hay un comentario de la doctora Bustos que hablaba de esto.
la doctora Isabel, que dice, lamentablemente en el interior a veces no contamos ni siquiera para hacer un laboratorio de rutina, como dijo el doctor Marín. Todo el diagnóstico es clínico, a veces hay que derivar sí o sí, nos critican por derivar, muchas veces no nos queda otra opción. Nosotros atendemos desde bebés a adultos en la guardia. Bueno, a esto me refería yo, Ujú. que nos toca atender situaciones para las que no estamos preparados. Entonces, creo que debiéramos estrechar un poquito más los lazos entre la gente que Sí, está en los servicios más, con más especialistas y esta gente que necesita y que está solita en el interior, tratando de sortear las batallas que le tocan allí, solitos. Uno que se cree que es un súper especialista y qué sé yo, me gustaría saber si alguno de nosotros es capaz de atender desde un bebé, un niño, una embarazada, un viejo, un infartado, un abdomen agudo, un accidente o un muerto, que la familia te trae un muerto a la guardia. Y ahí se nos va a y empezar a todo bajar un poquito el copete. sí. ¿Ah? No, es Sí, muy duro el imagínense trabajo. estar en una guardia con nuestros títulos y qué sé yo, y que te caiga cualquier cosa. Nosotros decimos, no, eso no, llámenla a la doctora Barberis que está haciendo un infarto, que se ocupe ella. Yo voy a ver mi parte. Es fácil hacer medicina así. Ojalá se pudiera hacer con el abdomen agudo lo que se pudo hacer o que se está intentando hacer o que se trata de crecer, que es en el manejo del infarto y la estreptoquinasa. No existe la estreptoquinasa para el abdomen agudo, desgraciadamente. Entonces es mucho más difícil la tarea, porque ese avance que se logró en el interior con algunas cosas y pautas y que podemos llegar a hablar el mismo idioma, con el abdomen agudo es mucho más complicado, porque el abdomen agudo son muchas patologías totalmente diferentes de distintos tratamientos, Sí. desde cosas banales a cosas gravísimas. Entonces es más complicado. Así es. Bueno, doctora Judith, ¿algo más para agregar? No, yo los felicito a los médicos del interior. Que yo soy de Andalgalá, tengo en el pedestal a los médicos de ahí. Que me acuerdo siempre de que si fui chica, fui al hospital de Andalgalá y siempre me atendieron. El doctor Scaltritti, siempre agradecida con él, que atendía a toda mi familia, el doctor Cuivida, bueno, que ya no están. Y yo siempre los admiré a ellos porque de verdad que ven todo. A mí me vieron desde que era niña hasta que fui grande, en toda mi familia. Es más, yo antes sabía pensar que el doctor Scaltritti era médico clínico, porque él veía todo. Y una vez, yo con mi mamá estuve internada acá en San Juan Bautista, veo que él estaba de guardia los sábados acá y que no, que hacía cirugía. Digo, ¿cómo va a hacer cirugía? No, si él es cirujano. Me dicen, claro, acá si yo nunca me había imaginado que él era cirujano y que hacía todo, porque allá veía todo en Andalgalá. Y yo los felicito a ellos. A mí me han ofrecido, por ejemplo, trabajar en Andalgalá y como dice el doctor Marín, yo no me animo a ver todo, ¿no? No me animo a ver todo. Y Es la por eso me realidad. quedo. Y sí, Es no, la yo no realidad. me animo. Entonces, desde esa afirmación de que uno no se anima a hacer algunas cosas, ahí empieza uno a bajar el copete y decir, bueno, yo eso no lo hago porque no lo puedo hacer. Entonces, si uno lo No, puede no. hacer, listo. Veneren a los que sí lo pueden hacer. Sí, Los que están allí. totalmente, y ayudar y tener esa empatía. A mí también me consultan y yo siempre estoy a disposición de los médicos. Bueno, por lo menos en Andagra tengo como más conocido, digamos, lo que voy ahí y no tengo problema siempre en colaborar. Pero de verdad que hacen patria, porque ves todo, tenés pocos insumos, sos vos solo, no tenés a quién consultar, es más complicado, así que los felicito porque están al pie del cañón ahí en el interior. Una última cosa, y ni hablemos de la gente como está de violenta, que en el interior se ve muchísimo más. Sí, No sé Sí, por qué. Bueno, como siempre nos hemos puesto a hablar de otras cosas y no de lo específicamente técnico de la clase, pero hermosa clase, doctora Roldán. Muchísimas gracias por contribuir con el Colegio de Médicos. Como siempre digo, que tengan un hermoso fin de semana en familia. Cuídense muchísimo. Nos vemos el viernes que viene.
Buenas noches. Buenas Buenas noches a todos. noches. Yo sí quiero saludar, ya se fue el doctor Marín, bueno, quiero saludar a Acá médicos estoy, del no seas interior. Ay, mala. ya se fue. No. Yo les quería contar dos palabras nada más del este curso que tuvimos de emergencia y trauma. Hemos tenido la presencia de médicos del interior y me ha encantado conocerlos porque es gente médicas que han estado, que están o que forman parte de este curso y que siempre ellos nos ven a nosotros y nosotros no los conocíamos, o yo por lo menos. Así que ha sido un gusto para mí que nos digan, ay, yo la veo todos los viernes. Y me encanta la charla. Con las pintas que usted tiene, doctora, los viernes. No, me encantó y que participen y que estén y que, bueno, y que les sirva estas clases y que nos aporten ellos con su presencia y sus comentarios y nos cuenten su problemática. Me encanta. Es la manera que nosotros tenemos estas charlas además de llevar un poquito para refrescar y alguna información, nos sirve para comunicarnos y enterarnos y saber qué necesitamos y darnos una mano. Para eso estamos, ¿sí? Así que un saludo enorme a todos estos médicos del interior que hacen patria. Como dijiste, doctora, Sí, hacen patria. hacen patria. Totalmente. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un saludo grande para todos y buen fin de semana. Buen fin de semana. A ver, veamos.